Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Llega el segundo libro del universo Crímenes Ibéricos. Juicios de Crímenes, el nuevo lanzamiento del exitoso podcast True Crime con millones de oyentes. 10 casos reales, 10 juicios que marcaron a la opinión pública en España. Escrito por la periodista experta y presentadora de televisión Carmen Corazzini, este libro nos lleva al corazón de las salas de vistas donde se dice la verdad o se fabrica. ¿Cómo actuaron los jueces? ¿Qué pruebas lo cambiaron todo? ¿Hubo justicia o solo un veredicto? Una mirada única a cómo se construyen los relatos judiciales de los crímenes más impactantes de nuestra historia reciente. Disponible ya en Amazon y en las principales librerías. Coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. Llega el libro Juicios de Crímenes. Si escuchaste el crimen, espera a ver cómo se dictó sentencia. En las ciudades pequeñas, o en las ciudades que todavía no han aprendido a disimular, hay crímenes que no terminan cuando se recoge el cadáver. Siguen vivos en los bares, en las portadas, en los pasillos de los juzgados, en los silencios de quienes vieron demasiado y en la fama torcida de quien, aún sin condena por ese hecho concreto, ya nunca vuelve a caminar por su ciudad como un hombre cualquiera. El asesinato de Ángeles García Dionís, cometido en Almería en marzo de 1985, pertenece a esa categoría. Fue un crimen a tiros, en plena calle, frente a uno de los cines del imperio empresarial de su exmarido, Juan Asensio Rodríguez. Y, desde el primer minuto, la ciudad creyó saber quién estaba detrás. La policía lo detuvo pocas horas después. 2 hijos de la víctima lo señalaron. La prensa recogió viejas amenazas, un ataque previo contra la pareja sentimental de Ángeles y una batalla soterrada por el dinero, el control y la humillación. Pero el caso, en lo estrictamente judicial, se movió en un terreno mucho más resbaladizo. Testigos que no llegaron a reconocerlo con firmeza ante el juez, ausencia del arma homicida y una libertad incondicional por falta de pruebas que dejó el crimen suspendido en un lugar inquietante, a medio camino entre la certeza social y la insuficiencia penal. Años después, la figura de Asensio se volvería todavía más oscura cuando fue condenado por el asesinato de un socio belga y mucho más tarde, él mismo apareció ejecutado en el portal de su casa. Todo eso proyecta una luz siniestra sobre aquella noche de 1985. Pero conviene empezar por donde siempre se debe empezar, por la víctima, por el contexto y por una calle de Almería en la que alguien se acercó a una mujer de 47 años y le disparó a bocajarro. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast de Apcas creado, escrito y dirigido por Joan Prats, donde desenterramos las historias más oscuras y reales de la crónica negra. Aquí narramos casos reales que estremecieron al mundo, historias que hoy también viven en nuestros 2 libros publicados, Crímenes Ibéricos y Juicios de Crímenes, que puedes adquirir desde los enlaces que encontrarás en la descripción del episodio. Al hacerlo desde este enlace, colaboras a que Crímenes Ibéricos pueda seguir publicando casos como este. Gracias por estar ahí. Empezamos. Ángeles García Dionís tenía 47 años cuando la mataron. Había sido esposa de Juan Asensio Rodríguez, un conocido empresario de salas de cine de Almería, pero ya no vivía con él. Según la prensa de la época, la separación entre ambos se remontaba a unos 12 años antes, en un contexto de abandono matrimonial. Mientras Asensio rehacía su vida con otra mujer, Ángeles se instaló en casa de una de sus hijas.
Con el paso del tiempo se había iniciado además el proceso de separación legal. La distancia entre ambos no significaba, sin embargo, que la historia se hubiese cerrado. Más bien al contrario, todo apunta a que seguía abierta en términos sentimentales, patrimoniales y emocionales. En 1985, Ángeles mantenía una relación con Ángel Martínez, un carnicero de Almería. Él mismo declaró entonces que llevaban aproximadamente un año juntos, que su intención era casarse con ella cuando terminara el divorcio y que esperaban, en definitiva, poder rehacer una vida sin la sombra del pasado. Esa esperanza es importante para entender la atmósfera del caso. No se trataba de un matrimonio roto sobre el papel, pero todavía unido de hecho. Se trataba de una mujer que estaba rehaciendo su vida y que, según la reconstrucción policial y el relato de sus hijos en la prensa, temía a su exmarido. Una de sus hijas declaró que tenía la seguridad de que la mataría porque la había amenazado. Había además un motivo económico que flotaba sobre todo el caso. Uno de los hijos de la pareja afirmó entonces que existía una sentencia que favorecía a su madre y que le reconocía el derecho a la mitad del patrimonio conyugal, estimado por la prensa en torno a 1.500 millones de pesetas. Ese dato no constituye por sí mismo una prueba móvil criminal, pero sí ayuda a entender por qué, desde las primeras horas, la investigación no se limitó a la hipótesis sentimental. En este caso, el amor, el despecho, el dinero y la dominación parecían estar mezclados en una misma sustancia venenosa. Juan Asensio Rodríguez era ya entonces un nombre conocido en Almería. La prensa lo describía como empresario de salas de cine y propietario de varios locales de ocio. Su figura no aparecía precisamente envuelta en respetabilidad tranquila. En la cobertura inicial del asesinato, el periódico El País ya señalaba que su nombre había estado ligado en otras ocasiones a situaciones extrañas, con incendios previos en salas cinematográficas y discotecas y con una notoriedad pública que hacía que el crimen no sorprendiera del todo en la ciudad. A ellos se sumaba un episodio que pronto se convertiría en una de las claves del caso. En diciembre de 1984, apenas unos meses antes del asesinato de Ángeles, un individuo montado en una motocicleta robada había disparado contra Ángel Martínez, la nueva pareja de la víctima, en su carnicería de la plaza de Pavía. No consiguió alcanzarlo, pero el aviso había quedado dado. Esa conexión previa es uno de los elementos más poderosos del caso, porque sitúa el asesinato de marzo de 1985 no como una explosión repentina, sino como un posible episodio dentro de una secuencia de hostigamiento. Primero el novio, después la mujer, primero el intento fallido, después la muerte consumada. La policía, según recogió la prensa, manejó desde el principio esa relación entre ambos sucesos, aunque en ese momento no contaba con una prueba concluyente que los uniera de manera judicialmente sólida. Fue el viernes 1 de marzo de 1985. La hora, según la información publicada entonces, rondaba las 9 de la noche. Almería estaba ya sumergida en ese tramo del día en el que el ruido comercial empieza a apagarse, pero todavía hay vida en las calles, personas que entran y salen, vecinos que regresan a casa, clientes rezagados, coches que pasan sin saber que están a punto de cruzarse con un crimen. Ángeles García caminaba por una calle cercana a los Multicines Imperial, uno de los negocios de su exmarido. Iba sola, y en ese punto alguien se le acercó. No hubo discusión pública, no consta una persecución larga, no hay en la crónica de aquellos primeros días una escena ruidosa, de gran despliegue, de violencia previa visible. Lo que aparece es algo mucho más frío y por eso mismo más eficaz. Un hombre que se aproxima a la víctima y dispara a bocajarro varios tiros de pistola. La expresión a bocajarro no es menor. Habla de distancia mínima, de una proximidad que elimina casi cualquier margen de reacción, de la voluntad de asegurar el daño. Ángeles cayó gravemente herida. Todavía fue trasladada a la residencia Torre Cárdenas, pero falleció a los pocos minutos. Si se intenta reconstruir literalmente ese momento sin traicionar los hechos, lo que aparece es una escena seca, casi brutal en su brevedad.
Una mujer que camina cerca de un cine, seguramente sin imaginar que el peligro ya ha tomado forma humana y se le viene encima. Un hombre que acorta la distancia con una decisión aprendida, sin vacilación. El brillo opaco del arma, quizás visible solo un segundo antes del estruendo. La calle que se rompe de golpe, el primer disparo, después otro y quizá otro más. El cuerpo de Ángeles doblándose bajo el impacto, buscando instintivamente un equilibrio imposible. Los pocos segundos en los que la víctima todavía permanece en pie, aunque la muerte ya haya empezado. Los testigos que ven la escena y comprenden antes que nadie que aquello no era una amenaza ni un robo, sino una ejecución. Luego el caos, gritos, pasos, alguien corriendo, el traslado urgente, la esperanza mínima de llegar viva al hospital y, por encima de todo, la violencia concentrada de un ataque que parecía preparado para no dejar margen. La prensa de 2004, al recordar el historial de Asensio tras su propio asesinato, señaló que Ángeles había muerto de 4 disparos por la espalda. Esa referencia, aparecida años después, intensifica aún más la imagen de una agresión subidita y cobarde, propia de quien no quiere exponerse al rostro completo de la víctima. Como siempre en un caso así, conviene ser prudentes. La cobertura inmediata de 1985 hablaba de varios disparos a bocajarro, mientras que la pieza retrospectiva de 2004 concretaba 4 tiros por la espalda. Lo seguro es esto: la atacaron a tiros en plena calle y las heridas fueron mortales. Hay investigaciones que arrancan en la niebla y otras que arrancan con un nombre encima de la mesa. Este caso pertenece a las segundas. La policía detuvo a Juan Asensio hacia la medianoche, apenas 3 horas después del crimen, basándose en las descripciones de testigos presenciales. Aquellos testigos, sin embargo, no afirmaron con rotundidad haber visto al empresario, sino a un hombre de características semejantes, con parecido físico, vestimenta similar y una presencia compatible con la suya. Esa diferencia iba a ser crucial después. En las primeras horas basta con una sospecha fuerte para detener, pero condenar no. Mientras tanto, el clima alrededor del caso se cargó con enorme rapidez. En Almería, según recogía la prensa, el crimen no sorprendió. La separación entre Ángeles y Asensio, la nueva relación de ella y la vida paralela de él eran de dominio público. Los hijos de la pareja empezaron a hablar, y lo hicieron en una dirección devastadora para su padre. Su hija declaró que su madre temía que la matara porque había recibido amenazas. Su hijo Antonio aseguró ante los medios que la sentencia patrimonial favorable a su madre podía dar al caso una dimensión todavía mayor. El relato familiar construía una imagen de violencia latente, de dominio y de miedo. Uno de los episodios más reveladores de aquellas horas se produjo durante la propia detención. Según se explicó en el diario El País, Antonio Asensio entró rompiendo la puerta del cine donde estaba su padre y lo acusó públicamente del asesinato. Según su versión, le espetó que también lo matara a él. La respuesta atribuida al empresario fue escalofriante: «Espera, que voy a matarte». Después, siempre según esa crónica, agarró una espada samurái y se abalanzó sobre su hijo, siendo frenado por la llegada de la policía. Ese instante no prueba el asesinato de Ángeles, pero sí retrata un clima de violencia descontrolada que refuerza la atmósfera general del caso. Uno de los pilares narrativos y policiales del caso fue el atentado frustrado contra Ángel Martínez, la pareja de Ángeles. Ocurrió el 14 de diciembre de 1984. Un individuo montado en una motocicleta robada pasó frente a la carnicería del hombre en la plaza de Pavía y disparó varias veces. Ángel logró refugiarse tras el mostrador de cemento y salvó la vida. En marzo de 1985, cuando Ángeles fue asesinada, la policía no pudo evitar relacionar ambos hechos. El patrón parecía demasiado evidente. Primero se intenta matar al hombre con el que la mujer rehace su vida. Después, muere la mujer. Ese otro crimen, o más exactamente, ese otro atentado, introduce planificación, perseverancia, posible encargo o ejecución indirecta y dibuja un conflicto que no se explica solo por una explosión de ira. También aporta un elemento de tensión continua.
La idea de que la violencia ya estaba en marcha antes del homicidio de Ángeles, como si la ciudad hubiese recibido una advertencia que nadie supo o pudo detener. La policía necesitó casi 3 días de interrogatorios para formalizar la acusación contra Juan Asensio. Este dato es revelador. Significa que, pese al señalamiento social y al cúmulo de sospechas, el caso presentaba dificultades desde el arranque. No se había encontrado el arma homicida. Los testigos eran valiosos, pero inseguros. Veían parecido, no certeza. Veían rasgos, no reconocimiento pleno. La investigación caminaba, por tanto, sobre una línea delgada entre la convicción policial y la fragilidad probatoria. Aún así, el 7 de marzo de 1985 se informó de su ingreso en prisión como único sospechoso del asesinato de su exmujer. Era un paso importante. En términos de relato, parecía que el caso se cerraba pronto. Móvil posible, amenazas previas, hostigamiento contra la nueva pareja, hijos acusando al padre, detención rápida. Todo parecía alineado, pero la realidad judicial suele resistirse a las narraciones demasiado limpias y este caso lo demostraría enseguida. 2 días después de aquella noticia, el escenario cambió de forma abrupta. El titular fue demoledor para la instrucción. Juan Asensio quedaba en libertad incondicional. La razón era clara y a la vez frustrante: falta de pruebas. Los testigos presenciales no habían reconocido al empresario como autor del crimen ante el juez. La policía lo había detenido 3 horas después de los hechos, sí, pero la identificación que sostenía la sospecha no alcanzó la consistencia necesaria en sede judicial. Sin embargo, sin reconocimiento firme y sin una prueba material concluyente, el caso se aflojaba por la parte más dolorosa: la posibilidad real de no poder demostrar lo que muchos creían saber. Aquí está el corazón más inquietante del expediente, porque el crimen de Ángeles García Diones quedó atrapado desde entonces entre 2 verdades que no siempre coinciden. Por un lado, la verdad social, periodística y policial de una ciudad que apuntaba a Juan Asensio casi sin pestañear. Por otro, la verdad judicial provisional de un proceso incapaz de sostener la imputación con el nivel de prueba exigible. Contarlo así no debilita el caso, al contrario, lo vuelve más humano, más áspero, más real. En la crónica negra no siempre hay una condena que ordene el relato. A veces hay solo sospecha robusta, miedo, calle y un expediente que no termina de cerrar del todo. Con el tiempo, el nombre de Juan Asensio no se disipó. Se hizo más turbio. En 2004, cuando él mismo fue asesinado en el portal de su casa, El País recordó que había sido condenado años antes por el asesinato de un socio, el ciudadano belga Christian Paulin. Otra pieza del mismo diario situó esa condena en 1992 y describió a Paulin como propietario de clubes de alterne en Aguadulce. Esa condena no demuestra retroactivamente la autoría del asesinato de Ángeles y sería periodísticamente incorrecto sugerirlo así. Pero sí modifica la lectura histórica del personaje. No estamos ante un empresario respetable cuya reputación quedó manchada por una sola acusación no probada. Estamos ante un hombre cuya trayectoria posterior confirmó una cercanía real y delictiva con la violencia letal. El cine aquí no es un simple decorado, es poder, es territorio, es propiedad simbólica. Que matarán a Ángeles junto a uno de los cines de su exmarido convierte el escenario en una declaración, como si el crimen necesitara producirse precisamente dentro del radio de influencia del sospechoso, como si la ciudad tuviera que leer el mensaje. No sabemos si quien disparó buscó deliberadamente ese efecto, pero el resultado fue ese. Cada marquesina, cada taquilla, cada fachada del negocio cinematográfico de Asensio quedó contaminada por la sombra del asesinato. Lo que permanece de este caso no es solo la pregunta por la autoría, es también la pregunta por los límites de la justicia cuando el miedo, la falta de pruebas materiales y la fragilidad de los testigos hacen que un relato aparentemente claro se vuelva insuficiente en un juzgado.
Permanece la figura de Ángeles, convertida en una víctima de la que demasiadas veces se habló solo en función del hombre al que había dejado. Permanece la imagen de una ciudad mirando a un empresario poderoso con una mezcla de temor, fascinación y convencimiento íntimo. Y permanece sobre todo la intuición de que aquella noche de 1985 no fue un arrebato, sino la culminación de una amenaza previa que la vida de Ángeles ya llevaba inscrita en voz baja. Puede que la sentencia nunca dijera todo lo que la calle creía. Puede que el crimen, en su dimensión penal, no quedara sellado como muchos esperaban. Pero la historia sigue ahí, 40 años después. Como solo sobreviven los casos verdaderamente incómodos, no porque estén encerrados, sino porque siguen molestando, porque cada vez que se recuerda el nombre de Juan Asensio Almería, tarde o temprano reaparece el de Ángeles García Dionis, y porque hay asesinatos que no necesitan una escena grandilocuente para quedar clavados en la memoria. Les basta una mujer caminando de noche, un hombre acercándose demasiado y el estruendo seco de una pistola frente a la fachada de un cine. Supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla, y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder. The Upcast. Disponible en las plataformas de podcasting.